Bienvenidos a la Universidad Nacional Autónoma de México a través de este programa informativo en el que compartimos con ustedes pues todo ese conocimiento, innovación y actividades que se generan en nuestra casa de estudios en beneficio de toda la sociedad. Entender nuestro cuerpo como una extensión de las emociones es una de las enseñanzas de la danza, disciplina que este 29 de abril celebra su día y lo hace en grande. Para conocer parte de esta fiesta, tenemos una entrevista interesante, quédense con nosotros. Celebrar las infinitas posibilidades del cuerpo y del movimiento, además de gozar la danza y el baile, ya sea en soledad o haciendo comunidad, es una invitación que se promueve particularmente el Día Internacional de la Danza. Biodivertidanzas, la historia del danzón mexicano y más de 170 actividades conforman el programa que organizó la Dirección de Danza para este 29 de abril en el Centro Cultural Universitario. Se trata de todo un día de aprendizaje, experiencias, baile, bajo el lema "Celebremos todos los cuerpos, todas las voces". Y para platicarnos de estas actividades nos acompaña aquí en el estudio de TV UNAM Virginia Gutiérrez, quien es jefa de programación de la Dirección de Danza de nuestra universidad. Virginia, bienvenida a la UNAM Responde. Hola, muchas gracias. Es un gustazo estar por acá. Sí. Un gusto compartir además todo este trabajo, toda esta organización que me parece es un trabajo como muy arduo, muy dedicado, de mucho tiempo y se ve reflejado en solamente 12 horas. Cuéntanos por qué celebrar la danza y por qué precisamente el 29 de abril. Bueno, el 29 de abril es el día así mundial en el que se celebra la danza y dentro de la UNAM es un día muy especial para nosotros, ¿no? Es el día, yo considero, más importante de programación del año, en el que conjuntamos la presencia de muchas agrupaciones, como acabas de decir, más de 170 agrupaciones presentes, y todo eso implica un trabajo previo arduo, pero también la comunidad de la danza ya sabe, ya lo espera, están entusiasmados, tanto los bailarines, coreógrafos, como el público, ¿no? que lo quiere ver. Y además hay actividades generalmente para todas las edades. Cuéntanos, antes de entrar en materia y los detalles de lo que sucederá este próximo sábado, ¿qué es la danza? Porque generalmente o muchas veces lo podemos relacionar con esta parte expresiva y de goce, pero tiene que ver pues con muchísimas más posibilidades. Aquí en este espacio hemos hablado, por ejemplo, de cuerpos migrantes, que tiene que ver con cuestiones, por supuesto, pues mucho más fuertes, mucho más sensibles. Cuéntanos cómo se entiende y cómo se conceptualiza para poderlo expresar en un sentido muy amplio. Pues la danza es una elección, digamos, no, es una posibilidad humana, ¿no? Pero dedicarte a la danza, expresarte ahí, pues es una elección, ¿no? De los artistas, es una posibilidad de expresar las inquietudes, las propuestas, la comprensión del mundo a partir del cuerpo principalmente, ¿no? Más allá del lenguaje oral al que estamos como básicamente acostumbrados a expresar las ideas, pues la danza es una posibilidad más allá, ¿no? del lenguaje, de expresar tanto el gozo, composiciones en el espacio, composición del tiempo, música, espacio, pero también conceptos, también propuestas, también cuestionamientos acerca del mundo, ¿no? A través del cuerpo. Y eso en Danza UNAM tratamos de darle cabida a todo ese tipo de propuestas, de manifestaciones. Y te preguntaba esto precisamente para caer en el lema de este año del Día Internacional de la Danza 2023, que se refiere a celebremos todos los cuerpos y todas las voces. Exacto. ¿Cómo llegaron a esta conclusión que además es un gran paraguas al mismo tiempo? Sí, pues es una intención de inclusión, ¿no? de converger todos en este día, porque la danza tiene como múltiples, además de posibilidades de expresión, múltiples géneros, ¿no? Y todo eso implica una formación de tiempo, ¿no? De los bailarines, de los coreógrafos. Es una disciplina muy demandante que implica pues variaciones en esa formación, y en este día quisimos incluir todas las posibilidades de manifestaciones, ¿no? Para eso hacemos, este día se conforma básicamente de programación a partir de una convocatoria abierta, ¿no? Una convocatoria que lanzamos desde finales del año pasado, y ahí participan todos los interesados en
en estar este 29 de abril, y ahí abrimos la posibilidad pues a todos los géneros, a todos los rubros, a todo tipo de propuestas. ¿Cómo se hace esta selección para que sea un programa, pues por supuesto diverso, pero además atractivo para todos los públicos y para además pues darle cabida a todas las propuestas que se generan, como ya nos decías al principio, desde pues la creación? Exacto, esta selección, la convocatoria está abierta a todos los participantes, básicamente mexicanos, porque pues si son extranjeros tienen que ellos solitos pagarse su transporte y todo, pero básicamente es del centro del país, ¿no?, los que participan, y es abierta a todos, a amateurs, a profesionales, a academias, de todo tipo de participantes. Lo único que sí tienen es restringido el tiempo de participación a 12 minutos por cada compañía o grupo colectivo, y para dar una mayor pluralidad y una mayor transparencia, los seleccionados fueron seleccionados, valga la redundancia, por un comité de selección. O sea, no lo hacemos desde solo la dirección de danza, sino es un comité, y los integrantes eran de diversos géneros, de diversas disciplinas, con distintas visiones, ¿no?, justamente para contener, para implicar a la mayor diversidad posible. Esto que mencionas del tiempo es importante, 12 minutos para darle cabida a una mayor cantidad de participantes. ¿Cómo está esto organizado? Porque aunque sucede únicamente en el Centro Cultural Universitario, hay 7 sedes, 7 escenarios. 7 escenarios. Sí, más creo, es que los hemos ido ampliando conforme se acerca el tiempo para dar justo más cabida. Son participaciones, la mayor parte de 12 minutos, aunque tenemos invitados especiales y tenemos también a nuestras compañías de casa que tienen participaciones más amplias, pero tenemos activado, digamos, es una gran fiesta que se celebra en el Centro Cultural Universitario, exclusivamente ahí, y ese día tomamos, digamos, que con la danza y con los cuerpos, todo el espacio, los teatros y escenarios al aire libre. Entonces tenemos 4 escenarios cerrados, que es la Sala Miguel Covarrubias, el Teatro Juan Ruiz Alarcón, el Foro Sor Juana Inés de la Cruz y el Salón de Danza, y tenemos activados también espacios al aire libre, y en cada uno hay de alguna manera como una curaduría de géneros, ¿no? En la Espiga se presenta básicamente folclore, y nuestros talleres de casa, talleres de danza, talleres libres y recreativos de la UNAM. En otros foros hay cosas más alternativas, en otros hay cuestiones más de danza árabe, contemporáneo, más o menos cada espacio tiene un género determinado, ¿no? Cuéntanos esto de los géneros, ¿cómo se determina qué sí es danza y qué no? Porque pues durante los últimos años se ha hablado también de performance, de videoinstalaciones. ¿Cuáles son, digamos, los criterios para definir qué sí entra en este Día Internacional de la Danza? Sí, pues ese es un tema que podría ser complejo, amplio. Sí, en los últimos tiempos, digamos que el concepto artístico se ha expandido, y la danza entre ellos, ¿no? De pronto ya no hablamos de danza, sino de artes del cuerpo, ¿no?, o danza expandida. Aunque en este caso, en el Día Internacional de la Danza, la mayor parte de las participaciones sí son danzas con los géneros más como convencionales o más conocidos, ¿no?, de danza contemporánea, clásica, neoclásica, folclórica, tradicional mexicana, folclórica de otros países, y sí hay algunas propuestas de performance y de danza urbana, por ejemplo, también hay algunos espacios, pero la mayor parte de los participantes en este Día Internacional de la Danza sí pertenecen a los géneros más conocidos, digamos, o tradicionales de la danza. Mencionaba ya la participación de los talleres libres y recreativos que nuestra universidad organiza en distintas sedes, además, no solamente aquí en el Centro Cultural, por ejemplo, en Casa del Lago, en el Chopo, y hay cabida, por supuesto, al taller coreográfico de la UNAM, a DAJU. Cuéntanos qué estarán presentando, cuál es, digamos, la aportación de la danza universitaria en el sentido estricto. Desde casa tenemos, digamos, un espacio importante, ¿no? El taller coreográfico de la UNAM se va a presentar en la Sala Miguel Covarrubias, que es su sede tradicional, ¿no? Ahí van a tener una función a las 12 del día, con un estreno de Sara Matri Guerre y una coreografía de un coreógrafo invitado de Francia, y una coreografía de su director Diego Vázquez. DAJU, que es nuestra compañía juvenil de danza contemporánea universitaria, que es parte de casa, ellos van a tener 2 participaciones en el Foro de la Espiga y en la explanada de la Nesa.
digamos que la vocación de Dahu es más bien en espacios al aire libre, es tener un contacto más como directo con jóvenes, entonces ellos estarán en esos espacios con 2 coreografías diferentes. Y nuestros talleres libres y recreativos de casa, que son una comunidad fuertísima, presente durante todo el año, y este momento del DID, el sábado, es como una explosión para ellos ese día, porque muestran sus prácticas, lo que llevan del semestre montado, ¿no? Entonces se van a presentar 30 muestras de talleres de distintos géneros, y ellos sí, sus participaciones son muy cortitas, son de 5 minutos, es como un carrusel de presentaciones de los talleres. Y es un poco esto, sí, la representación de lo que han trabajado y aprendido sí, en los últimos meses. Oye, además, por supuesto, sí, de estos grupos que están en formación, hay la participación de grupos muy formales y establecidos, incluso alguno de ellos desde España. Sí, tenemos dentro de la convocatoria que abrimos, aplican tanto amateurs o academias como grupos profesionales, sobre todo de danza contemporánea, ¿no? del país, que ya es una tradición que participen en el Día Internacional de la Danza, aunque de todas formas se someten a una selección, ¿no? Tenemos a compañías muy reconocidas de México, pero tenemos también en esta misión unas invitadas especiales, un colectivo que se llama Mucha Muchacha, que vienen de España y se presentarán en la sala Miguel Covarrubias a las 7 de la noche, y ellas tienen una propuesta muy potente, son muy chavas, son 5, el colectivo está conformado por 5 bailarines que de origen eran flamencas, pero el trabajo que hacen es como muy en la convergencia de lo flamenco y lo contemporáneo, y también cuestionándose temas como feministas, de poder, es un trabajo muy contundente el que presentan. La obra se llama, como el colectivo, Mucha Muchacha, y pues son nuestras invitadas especiales, ¿no? Sí. ¿Cómo se van transformando estos conceptos? Lo que se tiene en el centro del festejo del Día Internacional de la Danza es, por supuesto, el cuerpo en movimiento, pero va teniendo, me parece, distintos alcances, distintas interpretaciones. No sé si preguntarte con respecto a los temas, a las propuestas, a las preocupaciones que se van proponiendo desde los grupos que están participando. Pues es un muestrario, es como un crisol el 29 de abril, una oportunidad justamente para ver cómo está el panorama de la danza, ¿no? Cómo están, qué está sucediendo en los grupos, en esta multiplicidad de propuestas, que no es tanto una apuesta de danza UNAM, sino los propios grupos lo están trabajando así durante todo el año, y eso es lo que ellos nos muestran, ¿no? Es con lo que participan en la convocatoria, y a partir de ahí se hace la selección. Entonces, por un lado, ver a los grupos que se seleccionaron es eso, ver cómo está el panorama, cómo están las inquietudes. Actualmente, por ejemplo, yo ubico que claro que hay temas como pospandémicos, ¿no? Hay mucha más inquietud por la soledad, por la desolación, por la crisis de los jóvenes. Hay muchas temáticas en ese sentido, ¿no? que están expresando los grupos desde los distintos géneros, ¿no? Tanto en lo contemporáneo como en lo árabe, como en lo flamenco. Hay estos cruces de intereses pospandémicos, ¿no? Que van a estar ahí presentes porque es en lo que están, ¿no? Y es en lo que hemos estado ocupados, no solamente en estado. términos de danza, sino en términos de sociedades. Háblanos de lo que sucede del otro lado. ¿Qué esperar de los públicos? Ya sucedió el año pasado de forma presencial, pero este reencuentro con nuevos intereses, nuevas inquietudes, y además eso, la necesidad de encontrarnos en los espacios de forma directa. Sí, pues es un día hermoso porque es como festejo, ¿no? Es un día muy vital, además coincide con que es plena primavera, entonces es como un día muy festivo, y al mismo tiempo una oportunidad para los públicos también. Muchos vienen a ver a sus conocidos, a la gente que los invita directamente, pero también surgen nuevos públicos porque de pasadita ven a otros que se están presentando, ven toda la programación que hay y pueden asistir. Además es importante decir que todo es entrada libre, ¿no? Todo el acceso es libre, lo único es que sí se tienen que formar previamente para entrar a los teatros cerrados. Lo que es al aire libre pues lo pueden ver directo, pero sí es una oportunidad para reencontrarse entre el público, para encontrarse con el gremio y para conocer otras propuestas, ¿no? Otras alternativas.
Por supuesto, el objetivo es hacer una fiesta, contagiar a los públicos, atraerlos a la danza. Es un espacio de expresión para los bailarines, independientemente del género que estén proponiendo. Pero lo escuchaba y hablaban de esto en la presentación. La danza, además de todo este espíritu de goce y de gusto, es un derecho. Claro, sí, es un derecho del cuerpo a manifestarse, ¿no? Es un derecho a estar presente a partir de, o sea, el cuerpo es lo que nos contiene, lo que nos dirige, nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? Entonces sí es un derecho a expresarse, también a consumirlo, ¿no? A observarlo, a conocerlo. Es una gran oportunidad para ponerlo también al alcance de, pues, de todo público, ¿no? Que no es una disciplina que normalmente el público tenga acceso tan fácilmente, ¿no? Muchas veces está como resguardada solamente en algunos teatros especializados, y este es un día para que sale así, ¿no? Como para encontrarnos. Y además de el programa extenso en cuanto a grupos y en cuanto a propuestas, hay otras actividades alternas como alguna exposición, concursos, publicaciones. Cuéntanos de esto, que también sucederá el 29 de abril. Vamos a tener también una exposición que va a estar ahí al aire libre, que se llama Gravedad Relativa, y que va a estar ahí en los pasillos enfrente de los que conocen el Centro Cultural Universitario, más o menos enfrente de la librería. Y vamos a tener también actividades, bueno, no actividades, sino vamos a tener expuestos algunos libros y a la venta, ¿no? Una sección de La danza aquí se piensa, ¿no? Donde vamos a poder tener acceso a la compra y a la descarga gratuita de algunos libros especializados en danza, ¿no? Y tenemos también, quisiera platicarte, que es la primera emisión, la primera vez que lanzamos un concurso de composición coreográfica, que eso fue como otra parte de la convocatoria, y ahora van a participar los 12 grupos finalistas seleccionados, y ahí sí es una apuesta, digamos, curatorial de Danza UNAM para que los grupos experimenten y propongan, para empezar, con una coreografía muy cortita, de entre 3 y 6 minutos, pero también con un espacio acotado, al aire libre, y que sean, pues, propuestas que cuestionan, que provocan, que se apropian del espacio en tan poquito tiempo, ¿no? Y tendremos ese concurso en el Jardín Julio Castillo. Los participantes ya fueron seleccionados y lo que sucederá el próximo sábado es el concurso en sí. El concurso en sí, de 2 a 4 de la tarde, y son los 12 finalistas. ¿Y quiénes están participando ahí? ¿Son universitarios? ¿Es para público abierto? También la convocatoria fue abierta a todos los grupos. Están participando más bien grupos profesionales o semiprofesionales, pero lo interesante es que son igual de varios géneros dancísticos. También hay propuestas desde danza árabe, contemporáneo, hay performance, hay, ¿qué otras? Hay clásica, hay una propuesta desde el clásico, pero que desde luego se están descolocando un poco al apostar por una coreografía tan cortita, y en un espacio acotado van a tener solamente 4 metros por 4 metros para representarla. Entonces está interesante lo que va a pasar ahí, y eso es la primera vez que lo hacemos. Pues ese es el aporte de este año del Día Internacional de la Danza. Desde la Dirección de Danza de nuestra universidad, la invitación abierta a todo el público para visitar el Centro Cultural Universitario, que se vuelve pues un espacio dedicado al cuerpo y al movimiento y a la expresión. Son 12 horas por lo menos de actividades, porque también por experiencias previas sabemos que se puede extender un poquito más, y en verdad venir con toda la actitud. Las actividades son gratuitas, es importante tener paciencia y tener bien ubicado a dónde queremos ir para tomar el tiempo. Pues celebremos todos los cuerpos y todas las voces este 29 de abril. Muchísimas gracias, Virginia Gutiérrez, por estar aquí con nosotros para compartirnos de este programa y principalmente para contagiarnos el gusto por la danza. No, muchísimas gracias, y solamente quisiera comentar que el cierre va a ser para que todos bailemos de 8 a 10 de la noche con La Nueva Nostalgia, que es un grupo de son cubano, y ahí vamos más bien a bailar todos, no a ver bailar, sino a bailar. Sí. De eso se trata, el Día de la Danza, no solamente ver, sino hacerlo. Muchísimas gracias, Virginia, y mucho éxito. El Día Internacional de la Danza este sábado 29 de abril en el Centro Cultural Universitario. Y bueno, ahora vamos con otra invitación, y es que como resultado del Concurso Nacional de Fotografía de Cuarto Oscuro 2023, se presenta Identidad, una exposición que reúne una selección de 30 fotografías representativas de los trabajos ganadores y las menciones honoríficas, incluidos, por supuesto, los
los tres primeros lugares. Esta muestra de una de las agencias más reconocidas en México dedicada a esta disciplina con casi 4 décadas de experiencia se exhibe en la Fundación Marzo, ubicada en la calle de Berlín número 37 en la Colonia Juárez, y permanecerá abierta hasta el 13 de mayo. Y seguimos ahora con Jacobo Dayan, quien esta tarde nos habla sobre los antecedentes, la situación actual y hacia dónde debiera caminar la Guardia Nacional en nuestro país. ¿Qué tal? En días recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. A partir de ello han surgido múltiples voces a favor y en contra, pero me parece que tendríamos que hacer un análisis más a fondo, echando unos pasos hacia atrás y reflexionar. Más allá de la presencia militar, que según la propia Constitución en su transitorio está garantizada todavía 5 años más, la Guardia Nacional tendrá que ser un órgano civil, pero para ello lo que se necesita en el país es la profesionalización y la creación de cuerpos policiales civiles, cosa que ha sido abandonada ya por varios sexenios. La solución a la seguridad en este país tendrá que pasar por la creación de policías civiles sólidos, así como del fortalecimiento de las fiscalías. No se puede pensar en seguridad con niveles de impunidad absolutos. La seguridad no se resuelve, como bien dice el presidente, a balazos. Con la fuerza bruta se requiere al Estado completo, se requiere el aparato de justicia y sectores importantes como educación, salud, vivienda, cultura, oportunidades. Todo ello ha sido abandonado por varios sexenios. Seguir apostando a la fuerza bruta para acabar con la violencia, nos seguirá trayendo más violencia. Requerimos más Estado y, sobre todo, abatir la impunidad. Muchas gracias. Enfermedades graves como el cáncer, la depresión y hasta COVID-19 ya pueden considerarse como riesgos de trabajo, pues existe una normatividad que así lo determina. De esto va la siguiente nota de UNAM Global. El proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Ansiedad, 30 tipos de cáncer, COVID-19 y otras enfermedades por fin podrán ser consideradas riesgo de trabajo y sujetas a pago de incapacidad o indemnización. Tras 53 años sin cambios, la Cámara de Diputados aprobó el 12 de abril modificaciones en la tabla de enfermedades y accidentes incluida en la Ley Federal del Trabajo. Incrementa de 161 a 194 los padecimientos considerados como riesgos de trabajo, incorporando por primera vez los que afectan la salud mental de las personas trabajadoras. La propuesta fue aceptada de manera unánime y pasará a la Cámara de Senadores. Y es que todas y todos somos vulnerables a enfermar como consecuencia de nuestras actividades laborales, desde quien hace actividad física intensa hasta quien se dedica a alguna tarea intelectual. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, cada año se registran unos 13,000 casos de este tipo, aunque en realidad la cifra es mayor. Estamos expuestos a una serie de factores estresantes que eso nos va a generar alteraciones en la salud. Por ejemplo, en problemas de ansiedad, angustia, gente que puede llegar a tener problemas psicológicos graves derivado de esto. Con estas modificaciones, el burnout o síndrome de desgaste ocupacional ya podría considerarse como enfermedad laboral. Además, se contemplan otros padecimientos. Se reconocen 4 tipos de cáncer. En la nueva tabla se van a reconocer 30. Se va a reconocer ya la pérdida del embarazo ante la exposición a ciertos factores de riesgo. El infarto al miocardio, el infarto al corazón, se va a reconocer ya como enfermedad de trabajo ante la exposición de ciertos factores de riesgo químico. La reforma sugiere revisar este catálogo de enfermedades al menos cada 5 años. El impacto sería doble en ese sentido, es decir, un impacto en la productividad, definitivamente, y un impacto muy importante en la salud de los trabajadores.
Muchas gracias a todo el equipo de UNAM Global que semana a semana nos comparten información relevante para la comunidad universitaria y para la sociedad en general. Gracias también a Ricardo Iturbe, quien nos acompaña en la lengua de señas, por permitirnos llegar a un público más amplio. Y gracias a todos ustedes. Nos vemos el día de mañana en una nueva emisión de la UNAM Responde y en cualquier momento a través de nuestras redes sociales. Sigamos haciendo juntos este programa. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.